Bien, buenas tardes. Damos inicio a nuestra clase número 1, clase introductoria de Excel, en la cual vamos a partir con un pequeño viaje, digámoslo así, a los componentes que tiene Excel y posteriormente, ¿cierto? Vamos a ir de lleno a la parte práctica para que la clase del día lunes, ¿cierto?, sea un poco más ágil y ya que se manejan en la parte de Excel. Recuerden que yo les solicité, ¿cierto?, que descargaran el Office 365 con el cual vamos a trabajar. Y dentro de los programas, ¿cierto?, que tenemos planificado para esta asignatura es Excel y software de base de datos, vale decir Access. Así que, por favor, les sugiero bajar el Office para que lo tengan instalado, cosa que no tengan inconveniente luego, ¿cierto? Luego cuando tengan que practicar, tengan las mismas aplicaciones, si no son muy similares. Además, les sugiero también ver el syllabus que se lo subí al aula virtual, hasta llegar y descargar, que es el mismo contenido, ¿cierto?, que les mostré el otro día, ¿cierto?, en el video. Bien, vamos, ¿cierto?, de lleno ahora a nuestra parte práctica. Como ya les dije, hoy vamos a ver, ¿cierto?, en forma bien somera, ¿cierto?, la parte introductoria de Excel. Bueno, cuando usted, ¿cierto?, estén en su escritorio, abran su Excel y vamos a tener una pantalla similar a esta, en la cual vamos a visualizar, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito con el control line, vamos a tener acceso a nuestra aplicación. Bueno, Excel en sí es una matriz, ¿ya?, que se compone tanto por filas y columnas. Posee 1.048.576 filas, que va desde la fila 1, ahí lo tenemos, ¿cierto?, a la fila 1.048.576. Y de esa manera, y vamos de la columna A hasta la combinación XFD, vale decir las 16.384. Ahora, para desplazarse en Excel, ¿cierto?, ustedes pueden ocupar las flechas de su teclado, derecha, arriba, abajo, izquierda, ¿ya? O bien pueden ir saltando página, avanzar página o retroceder página. Ahora, para ir a los puntos extremos de la hoja, control flecha y van a los puntos extremos de la hoja. O con la tecla fin y ocupan las flechas y saltan a los puntos extremos de nuestra planilla. Ahora, un punto importante, a la intersección entre una columna y una fila, o entre una fila y una columna, se denomina celda, que es ese rectángulo, ¿cierto?, que tenemos acá en pantalla. Ahora, Excel, para mi Excelito, por supuesto, está conformado por cintas o pestañas, que las vamos a explicar en forma muy breve. En la parte de inicio, nosotros, ¿cierto?, tenemos acceso acá a nuestro contorno, en el cual uno puede ver acá, ¿cierto?, los tipos de fuente, los tipos de alineación, combinación, ajuste de texto. También tenemos acceso a los números para cambiar los diferentes formatos. Tenemos acceso aquí al formato condicional, a los estilos. También tenemos el manejo de celda, más algunas opciones de búsqueda, de borrar, etc. Ya cuando queramos, ¿cierto?, seguir jugando en Excelito, en la parte de inserción, por ejemplo, cuando estemos viendo lo que son tablas dinámicas, gráficos dinámicos, conversión a tabla, ¿cierto? Y sobre todo, cuando tengamos que confeccionar gráficos, tenemos varias opciones, ¿ya? En la parte, bueno, y obviamente tenemos la parte de ilustraciones, en las cuales, ¿cierto?, ustedes tienen para ir a formas, iconos, imágenes, etc. En la parte de, bueno, dibujo, ¿cierto?, es para que ustedes puedan hacer algunas aplicaciones, ¿cierto?, de algunos dibujos que puedan hacer, pero para la parte práctica
de nuestra clase no lo vamos a ocupar, así que no se preocupen. También tienen la opción de disposición de página, en el cual ustedes pueden, ¿cierto?, jugar con los márgenes, la orientación, el tamaño, poner algún fondo, etc. Pero lo que nos interesa es la parte fórmulas. Excelito tiene diferentes tipos de funciones, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, de base de datos, y si no las hay que programar. Tenemos una serie de funciones, ¿cierto?, que podemos ocupar. También tenemos en la parte de datos, ¿cierto?, acceso a lo que son los ordenamientos, por ejemplo. Podemos, ¿cierto?, validar datos, podemos trabajar con subtotales, podemos hacer filtros, etcétera. Entre otras cosas, también podemos traer archivos desde otras fuentes y poder trabajar acá. En la parte de revisar, nosotros, ¿cierto?, por ejemplo, acá vamos a ver, bueno, ahí tenemos uso de la ortografía, de los sinónimos, etcétera. Y también cuando estemos trabajando, obviamente, ¿cierto?, en la opción de proteger hoja, proteger libro, etcétera. Y en la parte vista, nosotros, ¿cierto?, tenemos acceso a lo que es el diseño de la página. Por ejemplo, ustedes pueden dejar aquí líneas sin cuadrícula para que todo quede en blanco. Pueden quitar la barra de fórmula, que es la que aparece aquí arriba. O pueden quitar los encabezados. No les aparecen tanto las filas como las columnas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen varias opciones. O podemos trabajar con el zoom, ampliar la selección, etcétera. Ahora, a los que nos cuesta o nos dificulta, ¿cierto?, visualizar la opción, donde yo estoy en la pantalla, en el recuadro que tenemos acá, ¿ya? Aquí. Nosotros aquí abajo tenemos un signo más y un signo menos, que podemos, ¿cierto?, hacer un zoom, acercar o alejar, una especie de rapeo en Excel, ¿ven? Pueden acercar o alejar, o bien con la bolita, con el mouse, con el control, y la bolita ustedes pueden acercar o alejar. Bueno, nosotros también tenemos en Excel, ¿cierto?, algo para que nos ubiquemos. Nosotros tenemos aquí una opción en la cual en este cuadro de nombre podemos ubicar nuestra coordenada. Por ejemplo, aquí da lo mismo si ocupan mayúscula o minúscula. Por ejemplo, tenemos x25 y saltamos a la coordenada. ¿Qué significa eso? Que acá ustedes van a poder saltar a la columna X fila 25, pasamos con Enter, por ejemplo, y automáticamente el sistema nos va a ubicar dentro de la opción. Uno por lo general trabaja siempre ya en el primer cuadrante, vale decir, en las 20 primeras filas versus las 8 o 10 primeras columnas. Es como la página 1 dentro del Excelito. ¿Ya? Ahora, sigamos navegando dentro de Excel, en la cual, ¿cierto?, nos va a permitir, ¿cierto?, poder trabajar y saber qué hay más allá de las pestañas que tenemos acá. Por ejemplo, en la pestaña de archivo, ¿cierto?, ustedes tienen varias opciones acá, en la cual vamos a ir viendo, ¿cierto?, en la parte de opciones. En opciones, acá ustedes, por ejemplo, en la parte general, nosotros acá, ¿cierto?, tenemos acceso ya a la parte de incluir número de hojas. Hay que hacer un alcance. Excel, como es una planilla electrónica, trabaja con el concepto de libro. Así como en Word ustedes tienen el concepto de documento, ¿cierto? Aquí uno trabaja con libro. Y un libro por defecto en esta versión, Office 365, Office 16, ¿cierto? Office 13, ¿ya? O Excel 13, 2013, tiene una hoja. Ya en la 2010 hacia atrás tenía 3 hojas, pero por defecto ahora viene con una. Eso quiere decir que ustedes perfectamente acá pueden cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, etc. Y acá uno puede cambiar, por ejemplo, los colores. Por ejemplo, aquí ustedes pueden poner un color multicolor. ¿Ya? Lo aceptamos. ¿Ven? Multicolor. ¿Ya? Sacaron algunos colores, por ejemplo, a los que les gustaba el azul, lamentablemente se lo sacaron. ¿Ah? Gris oscuro, ¿ya? Pueden cambiar los colores, ¿cierto? Negro,
Y nosotros acá, por ejemplo, yo ocupo el blanco, el color que me gusta a mí, el blanco. Entonces, sigamos jugando. Dentro de esta opción, acá en la parte de general, como ya les decía, un libro por defecto tiene una hoja, pero nosotros podemos, ¿cierto?, incorporar nuevas hojas en un libro nuevo. Eso quiere decir que yo perfectamente le puedo decir a Excelito, déjelo en 7. Solito el 7, ¿cierto? Ahí. Vamos a insertar. Ahora le di el 7. Y le decimos aceptar. Aparentemente no pasa nada. Pero si yo le digo a Excelito archivo nuevo, automáticamente me queda en 7 hojas. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, ustedes acá no lo pueden ver, pero si lo tenemos ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos el libro con 7 hojas. ¿Ven? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¿Ven? Ya, sigamos jugando en esta opción de Excel. Acá nosotros, ¿cierto?, podemos hacer lo siguiente. Entonces, ustedes perfectamente, ¿cierto?, acá pueden trabajar con archivo opciones. Le podemos decir entonces a Excelito que en vez de lo deje en 1, ¿cierto? Entonces yo le digo aceptar y en el nuevo libro eso ya quedó como antes. Si le digo archivo nuevo, va a quedar con una hoja. Sigamos navegando en Excel, por supuesto. Vamos a ir a la parte de opciones de nuevo, y en la cual en la parte fórmulas, ustedes por ejemplo aquí pueden visualizar en esta parte, en esta sección ahí, ya tienen la opción que dice automático, automático excepto, etc. Viene por defecto la opción, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay unas opciones que ya vienen predefinidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes están trabajando y se encuentran con la grata sorpresa que ustedes cuando andan ubicando la columna les aparece un número? Es muy simple. Eso significa que alguien le hackeó, ¿cierto?, su Excel y le hizo esto. Puso estilo de referencia fila columna. Eso significa que al aceptar me aparece el número de la columna. ¿Ven? Ahí lo tenemos, número de la columna. Si yo voy a la última, ¿ven? La 16.384. Y ya nos aparece la letra de la columna. Entonces ahí usted tiende a complicarse un poco, ¿cierto? Entonces, lo que volvemos a hacer, hacemos la reingeniería. Vamos a ir a archivo opciones, ¿cierto? Y dentro de opciones, ¿ya? Vamos a la fórmula y le quitamos estilo de referencia y aceptamos. Y esto vuelve a la normalidad. ¿Ven? Con eso es muy sencillo, ¿cierto?, que usted pueda volver a la parte original. Sigamos jugando. En archivo opciones, nosotros, ¿cierto?, en la parte datos. Acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces puede ocurrir que alguien esté cambiando alguna opción, estén deshabilitadas, por ejemplo, desde Access, etc. También tenemos la opción de revisión. Por ejemplo, a veces usted está escribiendo algo y sin querer, ¿cierto?, usted escribe una palabra y se la cambia por otra. Es como en el Word, están con autocorrección. Eso quiere decir que usted viene a decir, esto era muy simple. Voy a opciones de autocorrección. Y acá, ¿cierto?, usted puede quitar las opciones y se van a cambiar por otra. Es decir, usted pone una palabra, ¿ya?, y se va a reemplazar por otra. Por ejemplo, fuerza se reemplaza con fuerza. O bien alguien le escribió, qué sé yo, una grosería, etcétera. Usted la viene a buscar y la borra sencillamente. Entonces, es bastante, o si no, las desactiva, así como las tengo yo. Otra opción importante también es la opción que dice guardar. Aquí Excel por defecto se graba en la versión que viene. Si ustedes tienen la Office 365, se va a grabar en la versión 365. Si tienen la versión 16, se va a grabar en la versión 16. Ahora, pero no todos tienen la última versión. Entonces, ustedes pueden hacerlo para que Excel se grabe en una versión de compatibilidad. Por ejemplo, libro de Excel 97-2003. Eso quiere decir que Excelito se va a grabar en una versión de compatibilidad y por ende va a perder características de la versión original.
no es conveniente, salvo que otra persona a la cual usted le vaya a enviar esa información, ¿cierto? No le queda otra de guardarlo en ese formato. Así que en ese aspecto, ¿cierto? Es conveniente a veces usarlo, pero no tan seguido. Ahora, ¿qué podemos hacer? Siempre yo digo, guárdelo en la versión por defecto. Lo otro, ¿cierto? Es que la persona a la cual usted le va a enviar ese archivo, esa persona debe tener el software original, o si no, va a tener que bajar en Microsoft un visor del Excel que no tiene para que lo pueda leer. ¿De acuerdo? Ya, sigamos jugando. En la opción de idioma, ¿cierto? No tiene mucha trascendencia porque eso lo viene por defecto. Accesibilidad, tampoco. En la parte avanzada, esto es lo último que vamos a ver, ¿cierto? Bueno, aquí cuando se les configura su Excel, es donde usted tiene al alcance la opción para ver qué opción está un poco errada o bien se está desactivada. ¿Ya? Pero cuando lleguemos a listas personalizadas, significa que habremos terminado nuestra materia. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es una opción que es muy interesante, por ejemplo? Personalizar cintas opciones. Acá, recuerden que yo llego a vista, pero hay opciones que están desactivadas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estemos trabajando con macros de programación, cuando pasemos el nivel básico de Excel, vamos a pasar a la etapa de cómo crear una macro, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a enseñar tres maneras o tres formas de crear una macro. Por ejemplo, y para ello, ¿cierto? Yo le voy a decir, ¿se acuerdan de la primera clase que vimos cuando tenían que activar la pestaña para crear una macro? Ahora lo vamos a ver. Acuérdense, ustedes vienen a personalizar ciertas opciones, vamos a la opción que dice programador. Y en esa opción, ustedes dicen aceptar. Y automáticamente, ¿cierto? Se nos crea una pestaña en la cual, ¿cierto? Podemos trabajar. ¿Mm? Ahí la tenemos, ¿cierto? Después de vista. Y tenemos, ¿cierto? Para poder trabajar con macro. Ahora, estas por defecto están deshabilitadas. ¿Por qué? Porque los usuarios comunes y corrientes no hacen macro, por eso que están deshabilitadas. Y solamente las personas que manejan lo que es macro de programación lo activan en forma excepcional. ¿Mm? Como lo van a hacer ustedes, ¿cierto? En unas semanas más. Sigamos navegando por Excelito. Entonces ya vimos, ¿cierto?, que en la cinta de opciones personalizadas uno puede ir activando opciones, ya que uno puede luego ir ocupando. Yo ocupo varias, por ejemplo. Power View, veo los complementos de Excel, etcétera. ¿Ya? Otra también opción que es interesante es acá la opción que dice barra de herramientas de acceso rápido. Por ejemplo, acá yo voy a quitar esa, voy a quitar esa y voy a quitar esta fuente. Ya. De nuevo, voy a ir a archivo opciones, barra de herramientas de acceso rápido. Acá, por ejemplo, ustedes por defecto son los iconos que aparecen aquí arriba, aquí, acá, ahí está. ¿Ven? Donde tenemos el autoguardado, guardar, deshacer, rehacer, etc. Nosotros podemos decirle a Excelito que active iconos de uso frecuente. Por ejemplo, yo le voy a decir a Excelito que me visualice acá. Esto es válido para todas las opciones del Office, por si acaso. ¿Eh? Yo le voy a decir que muestre todos los comandos. Entonces Excel me va a visualizar aquí todos los comandos. Va desde los iconos que tengo acá, números, y automáticamente en orden alfabético me visualiza, ¿cierto?, todos los iconos. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a ubicar uno bastante simple que es el de fuente. Tengo varias fuentes. Por ejemplo, voy a ubicar la tercera fuente y le digo agregar. Entonces aquí yo le agrego fuente. Aceptamos. De tal manera, ¿cierto?, que si yo me ubico en una celda que dice datos, por ejemplo, en vez de venir a inicio y sacar los tipos de letra, aquí, ¿cierto?, yo podría, ¿cierto?, ocupar una opción. Vamos a ocupar esa, no era, parece la más... esa la vamos a quitar. Y... vamos a ver.
todos los comandos. Bla, 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 fuente. Ahí está. Agregamos esa. Entonces aquí nos aparecen opciones en la cual usted puede cambiar el tipo de letra, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Tenemos iconos respectivos para las aplicaciones. Otro, por ejemplo, podemos agregar más. Por ejemplo, siempre en todos los comandos, porque aquí uno visualiza todos los que... Por ejemplo, ahí tenemos inserción de fórmulas, etcétera. ¿Ven? Hay varias opciones. Por ejemplo, poner ahí mapa 3D. ¿Ya? Entonces ahí se nos activa la opción de abrir mapa 3D, etcétera, en nuestra aplicación que tenemos arriba. ¿Eh? Y si no nos gusta, la sacamos. Muy simple. Entonces ahí, en barra de acceso rápido, entonces yo le saco la fuente, lo quito, los mapas, lo quito. Eso para tener acceso más rápido a nuestras aplicaciones. Ya, sigamos navegando. Hay otras opciones, por ejemplo, en la cual los complementos son sumamente importantes. Por ejemplo, esto yo lo ocupo esencialmente cuando veo inteligencia de negocio. Un ramo, ¿cierto?, que es más avanzado, cuando esté ya en tercero o cuarto año, ¿ya? En la cual yo le enseño, ¿cierto?, lo que es a trabajar, ¿cierto?, con los complementos de Excel. Los complementos, les digo ir a y me van a aparecer, donde le enseño a utilizar el Power Pivot, Power View, Power Map, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí uno los puede activar y se va a activar la opción de Power Pivot, ¿ya? Que esos son equivalentes al Power BI, ¿cierto? El software de competencia que tiene Excel, pero estos son gratis, por supuesto. Bueno, sigamos trabajando, ¿cierto? Ya vimos nuestro entorno. Veamos lo siguiente. Veamos, ¿cierto?, qué podemos hacer en nuestro Excelito. Primero, ingresemos datos. Voy acá. Hay cosas que ustedes puedan verlo, ¿cierto?, con mejor calidad. Vamos a ingresar números. 10. Y aquí vamos a ingresar. Hola. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de datos. Tenemos un dato de tipo numérico y tenemos un dato de tipo carácter. Los números siempre deben ir a la derecha. Los caracteres son los que ustedes pueden cambiar de ubicación. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, en esta opción yo lo puedo decir a la izquierda, ¿cierto?, al centro y a la derecha. Por defecto van a la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner aquí Universidad Andrés Bello. Ya, vamos a ver aquí varias maneras para copiar. Vamos a copiarla aquí y la vamos a pegar en forma escalonada. Control V, o bien usted dice pegar ahí, o acá, botón de la derecha, usted dice pegar. ¿Ya? Y vamos a tirar otra más y la vamos a pegar. Ya, esto lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar tranquilo. Si ustedes hacen un doble clic o un escape, se desmarca lo que usted tiene. Ven que ya no lo pueden seguir pegando. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar ahora nuestro primer archivo de Excelito. Vamos a ir a archivo, guardar como. Vamos a examinar, ¿cierto? Yo lo voy a grabar, ¿cierto?, en el escritorio. Ya, y vamos a poner aquí mi
Libro de Excel. Listo. Yo lo voy a cerrar ahí. Dame un segundo. Ahí está, mi primer libro de Excel. Y ahí lo recuperamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este archivo yo lo voy a grabar en formato de compatibilidad. Vamos a examinar. Vamos a poner aquí libro de Excel 97-2003. ¿Ya? Nombre ahí. Con el mismo nombre. Guardamos. Y lo cerramos. Y vamos a mostrar el archivo. Ahí tenemos, por ejemplo, dos archivos. Tenemos el archivo guardado en formato de Excel y tenemos al lado el formato de compatibilidad. ¿Ya? Tenemos los dos archivos, ¿ven? Por ejemplo, pero tenemos algo curioso ahí. ¿Qué cosa curiosa? Tenemos, por ejemplo, que este archivo, el tamaño del archivo es diferente. Si ustedes se dan cuenta acá, este archivo por lo menos está pesando 8 kilos. Y este otro archivo va a estar pesando 3 veces el archivo. Porque es un archivo de compatibilidad. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar. Por eso que no es conveniente a veces guardar el archivo en formato de compatibilidad porque se nos va a triplicar el tamaño del archivo. ¿Ya? Y va a tener problemas de fidelidad. No es que sean fieles los archivos, sino que esto va a permitir, ¿cierto?, que no puedan correr algunas aplicaciones, ¿ya? O queden truncadas, según la versión que usted esté trabajando, ¿cierto? Si viene con la última función, usted la graba en formato de compatibilidad y no se van a poder correr, ¿ya? Así que ojo con eso, no es llegar y guardarlo en formato de compatibilidad. ¿Ya? Es para que sepan qué pasa o que ustedes puedan distinguir por calidad de imagen, ¿cierto? O por la figura, qué tipo de archivo estamos trabajando. Y ese lo decimos que ya no lo vamos a ocupar. Ya. Recuerde que estamos trabajando en nuestro Excelito. Estamos recién en primero básico. Vamos a nivelar todas las competencias de Excel. O sea, usted va a tener que salir de cuarto medio de Excel primero. Y recién estamos en primero básico. Ya. Ya sabemos grabar el archivo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos ahora que usted sin querer dijo, ups, se me olvidó poner el título. ¿Ya? Ahora, no es que tenga que usted borrar todo, no para nada, sino que usted se ubica en cualquier columna, marca por ejemplo 1, 2, de arriba hacia abajo, y con el botón de la derecha uno dice insertar. ¿Qué cosa? Usted tiene que tener claro lo que es una fila y una columna. La fila, recuerde que siempre el horizonte y las columnas son los pilares. Piensa en su columna vertebral. Fila. Aceptamos. Maravilloso, ¿eh? Ahora, supongamos, ¿cierto? Pero fíjense, acá, si yo voy a la última, siguen siendo el 1.048.576. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo quiero insertar una fila entre el 90 y el 100. ¿Dónde me tengo que ocupar? ¿En el 90 o en el 100? ¿Qué miran ustedes? No, no es en el 100, es en el 90. Entonces ahí yo le digo insertar fila. ¿Ve? Fallamos, ¿ven? No, era en el 100, ¿ven? Acá. Insertamos fila. ¿Ven? Entre el 20 y el 30. El 30. Ahora, vamos a ver ahora cómo poderlas eliminar. Muy simple. Para eliminarlas,
usted marca con el botón de la derecha, le vamos a decir eliminar fila. Ahora, pero este método es muy engorroso. Obviamente que es engorroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer inserciones múltiples. Por ejemplo, si yo quiero acá insertar entre el 20 y el 30, yo me ubico ahí, entonces le digo insertar, ¿no es cierto? Ya, esa es impecable. Pero si quiero insertar entre el 50 y el 60, entre el 80 y el 90, etc. Por ejemplo, aquí entre el 30 y el 40, yo me ubico ahí, hoy con un clic. Acá, por ejemplo, control clic ahí. Y con el botón de la derecha le digo a Excelito insertar fila y tengo una inserción múltiple. ¿Ven? Igual cosa podemos borrar. Clic aquí en la primera, luego control clic aquí, control clic, botón de la derecha y usted dice eliminar fila. Qué maravilla, ¿ven? Con eso usted ahí puede insertar y borrar filas. Ahora, supongamos que usted quiere insertar una columna entre A y B. ¿En cuál se ubica? ¿En A o en B? En B, ¿no es cierto? En cualquiera fila yo le digo insertar, ¿qué cosa? Columna. ¿Ve? Y la borramos con el botón de la derecha. Ok. Veamos lo siguiente ahora. Veamos ahora cómo poder borrar contenidos. Por ejemplo, una forma muy simple que usted marque todo este rango ahí y suprima. Control Z para deshacer. Nosotros podemos borrar una columna completa. Basta que usted haga un clic aquí y suprima todo. Control Z. O bien acá, marco la fila 4 y le digo suprimir. Control Z ahí. Perfecto. ¿Ven? O bien podemos borrar. Si yo me ubico acá, borro la intersección con todo. ¿Ven? Y le digo suprimir. Control Z ahí. Perfecto. Muy bien. O bien los voy a avanzar. Esto solamente lo saben los alumnos avanzados, no los de cuarto medio, de Excel, por supuesto. Miren, vamos a marcar este rango ahí, marcamos el rango y quiero que se fije acá, justo en ese icono. ¿Ya? Pero voy a achicar un poco la pantalla para que puedan ver algo que no lo pueden ver acá. Vamos a bajarlo aquí y acá. Quiero que se fijen aquí, en esta parte de acá. Ahí. ¿Ya? Miren, voy a marcar el rango. Cuando yo hago un clic acá, ahí sale un texto, aquí abajo, ahí. Dice, arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para lo que es borrar. Hacen un clic hacia arriba y miren, se borra el contenido. ¡Qué maravilla! De nuevo, miren. Lo tenemos ahí y lo borramos. Maravilloso. Extraordinario. ¿Ven? Sumamente sencillo. Entonces, con esto podemos borrar. Fíjense, si yo quiero borrar la hoja completa, hago un clic aquí y le digo suprimir. Borro todo el contenido. Control Z de nuevo. ¿Ven? Ahora, entonces, ya sabe cómo borrar. ¿Ya? Cómo insertar una fila y una columna. ¿Ya? Recuerde que acá yo puedo borrar, si yo me ubico ahí, marco las 16.384 columnas de la fila 4 y digo suprimir. Y se borró. ¿Ven? Qué maravilloso. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá vamos a ver diferentes maneras para que el texto quede dentro de una celda. ¿Ya? Vamos a ir con la más simple. Si usted se ubica al comienzo, quiero que se ubique aquí en la forma, aquí en la barra de la fórmula. Miren, ahí yo estoy al comienzo. Si hago un clic aquí en la intersección, ahí, miren, ahí. Ahí. Hago un clic aquí, me extiendo. ¿Ya? Otra manera que hago un doble clic aquí y se extiende. Otra manera, que si yo me ubico ahí, con el botón de la derecha, formato de celda. Y voy a ir a la parte que dice alineación. ¿Ya? Yo le digo ajustar texto, miren. Se ajustó el texto. Acá. Otra manera,
¿cierto?, de hacerlo es muy simple. Me ubico al comienzo. Botón de la derecha. Formato de celda. Y aquí le digo reducir hasta ajustar. Miren. Ahí dice Andrés Bello. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Yo agrando la letra y ahí aparece. Y obviamente que la forma más simple de hacer esto es que usted marque, mire, marque 1, 2, 3. Y aquí arriba, en la pestaña de inicio, ¿ya? Aquí dice ahí, mire, combinar y centrar. Y esto quedó dentro de una celda. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Ya. Y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a crear una hoja 2. ¿Ya? Y dentro de acá vamos a jugar con lo siguiente. Miren. Vamos a poner aquí nombre, edad. Nosotros acá, alcanzan a ver ahí, ¿no es cierto? Vamos a jugar aquí primero con... nosotros podemos aquí cambiar el tipo de letra. Basta que usted se ubique en la celda y podemos ir variando. Vamos a correr esto un poco más allá para que lo podamos ver mejor. Ahí. ¿Ve? Puede ir cambiando el tipo de letra a gusto suyo. Dentro de eso le puede ir cambiando el color. Puede pasar por todo el arco iris, ¿ven? Puede cambiar el tamaño. ¿Ven? Ahora, maravilloso. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, algunas características de los tipos de letra, con los colores, etcétera. Aparentemente pareciera ser que el texto está alineado a la izquierda, ¿no es cierto? Pero técnicamente en realidad, si yo enalto la fila, me voy a dar cuenta que mi texto está alineado a la parte inferior izquierda. Y podemos jugar con la ubicación de esta celda. Mire, con el botón de la derecha, formato de celda, acá, yo puedo jugar, mire, acá le voy a decir, por ejemplo, centrar, centrar. Y mi texto va a quedar centrado. ¿Ven? De nuevo, formato de celda. Y acá le voy a decir al sistema, por ejemplo, aquí, que vaya a la parte derecha y le digo superior. Y salta directamente a la parte superior de la celda. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Lo dejamos, ¿cierto?, al centro. Ahí. Lo otro que podemos jugar, esto es muy práctico cuando tengamos que hacer títulos, ¿ya? O cuadros. Por ejemplo, yo voy a decir ángulo de 45 grados. Ángulo de menos 45 grados. ¿Ve? Podemos jugar. O lo dejamos en otra ubicación. Texto hacia abajo. ¿Ven? O podemos hacer lo siguiente. Lo dejamos con 0 grados. Lo dejamos como antes. ¿Ven? Lo alineamos como antes. Bueno, ya como ya sabemos, ¿cierto?, jugar con los títulos, la orientación, etcétera, juguemos con lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo poner acá lo que es un relleno. Una forma muy simple es que usted acá le aplique un relleno en particular. O bien acá, en el formato de celda, bueno, aparte que usted tiene los tipos de letra también, ojo, vamos a ir a los rellenos. Aquí en relleno, ¿cierto?, ustedes pueden jugar con los diferentes rellenos en particular, ¿ven? Ahí, ¿ven? O lo que podemos hacer ahora, ¿cierto?, vamos a jugar un poco con el tramado. Ahí, formato de celda. Y acá yo voy a ir con estilo de la trama. Por ejemplo, yo le puedo dar este tramado, atenuado al 12,5%. Y eso quedó con trama, ¿ven? Formato de celda. Le dejo ese tramado. ¡Qué maravilla!
O bien lo dejo sin trama. Perfecto. Ahora, que ya sabemos poner relleno, vamos a poner ahora un borde, cosa que les puedo dejar un caso práctico para que se entretengan para hacer borde, pero no me lo envíen después, ¿eh? Sino que es para que usted pueda jugar solito. Formato de celda. Vamos a jugar ahora con un borde. Para jugar con los bordes, primero debemos hacer lo siguiente. Usted debe escoger el tipo de borde. Por ejemplo, voy a poner un tono azul, aunque me guste el azul, por supuesto, pero está con fondo blanco o verde. Vamos a ponerle ese, le vamos a poner un contorno. Ya, ahí tenemos otro color, otro tono. Ahí está, ¿ven? Formato de celda, le vamos a dar un contorno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Miren, voy a marcar todo este rango, formato de celda, y acá yo puedo dar un contorno, línea interior, superior, inferior, diagonal, etc. Yo le voy a decir un contorno y le voy a tirar una línea vertical ahí. Y ahí me quedo ahí. Cosa que acá yo le pueda poner un relleno. Y aquí le puedo poner otro relleno. ¡Qué maravilla! ¿Ven? Ya. Y ahí usted hace bordes. Ya. Supongamos que usted sin querer acá, usted puso un contorno allí. Y se le olvidó sacarlo. Si yo le digo borrar acá, tengo varias maneras. Acá yo le puedo decir al sistema sin bordes, pero me va a quedar el borde, ese pedazo menos. Control Z. Otra manera de hacerlo es con el formato de celda. Yo le puedo quitar borde superior, inferior y derecho. En el caso que se lo haya quitado, yo me puedo ubicar acá y le doy el borde derecho o acá el borde izquierdo. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante. Para borrar, tengo varias formas. Por ejemplo, el suprimir, la tecla suprimir va a solamente borrar contenido. No va a borrar ni borde ni relleno. Si yo quiero borrar el borde, le digo sin bordes, sin relleno. ¿Ya? De nuevo, suprimo. Otra manera, en formato de celda, le digo sin borde, relleno, sin color. ¿Ya? Pero ese método es muy engorroso. Existe otro que es más práctico, que es este. Miren, voy a marcar todo este rango y voy a ir a la super goma. Acá estoy en inicio, ahí, y acá, ahí está. Borrar, borrar todo. Y borramos todo. ¡Qué maravilla! Entonces, les voy a dejar un caso práctico para que usted pueda ejercitar. Denme un segundo. Van a hacer ese caso práctico, por favor. Ese caso práctico. Por favor, no me envíen un correo que digan que no puedo escribir, porque no pueden escribir. Está a prueba de copiones, por ese caso. Háganlo para que, cosa que le quede igual en un nuevo libro y lo hace. No me lo envíe, es para que practique uso de bordes y colores. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a subir a la aula virtual, ¿cierto? Ahora, para que lo pueda desarrollar. Los dejo invitados entonces para el lunes a las 7 para que continuemos con nuestra clase vía streaming, en vivo y en directo. Y me pueden hacer consultas, ¿cierto? A través del chat que tenemos ahí. Entonces el lunes partimos nuestras clases, por fin, ¿cierto? Pero de esta manera, ¿cierto? Hasta que se regularice, ¿cierto? Nuestro horario normal. Así que gracias por la atención y quedan cordialmente invitados para nuestra sesión en vivo y en directo el día lunes. Así que, gracias. Hagan los casos prácticos.